Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Este video va a tratar sobre el fenómeno de China. Y la pregunta que va a guiar nuestro video va a ser ¿por qué y cómo es posible la emergencia de China como potencia económica en el paradigma mundial o en relación al capitalismo, ¿no? Primero que nada hay que establecer una base mínima de geopolítica. ¿Qué es geopolítica? Que es lo que vamos a estar trabajando a lo largo del video. Por lo tanto, me pretendo hacer una definición que es solamente para este video. Después de esto que se quema, o sea, no es una definición rigurosa como tal, pero sí nos va a permitir pasar de un uso prescriptivo o propagandístico a un instrumento más interpretativo. Entonces, geopolítica me parecía interesante dividirlo en tres dimensiones inseparables. La material espacial, que tiene que ver con los recursos, las rutas, los nodos, las estructuras territoriales. Otro más ligado a la cuestión institucional, con las formas de organización de poder, fronteras, soberanía, mandatos, alianzas, empresas. Y otra más discursivo-cognitiva, que tiene que ver con los mapas, vocabularios, narrativas y los elementos simbólicos que nos permiten hacer legible políticamente el crecimiento y la reorganización político-económica en escalas territoriales cada vez mayores. Es conocido que sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial termina de consolidarse el globalismo, lo que un autor llama las tribus mundiales, algo así, tribus globales, y como a partir de este momento hay una interrelación fuerte en el que ya no se puede analizar un país cualquiera sin ver sus relaciones con otros países. Bien. Para empezar tenemos que ver la perspectiva histórica rápida, porque son muchísimos años y nos llevaría mucho desarrollo, y cierta triada de liderazgo político en China. Para empezar, una dinastía que va a ser central es la dinastía Qin en el 200 a.C., que dura alrededor de 400 años, si no me equivoco, que es la primera unificación imperial. Antes de esto está el periodo de lo que se llama los reinos combatientes, que va desde el siglo VIII hasta el siglo III a.C., y esta dinastía viene a rearmar y termina de consolidar más o menos bastante similar a las fronteras que conocemos hoy. Han ido cambiando, pero más o menos se orientan por ahí. Pero lo que me parecía interesante de rescatar y fundamental, sobre todo, de la historia de China son las filosofías tradicionales en las que se ha basado mucho el Partido Comunista. Sobre todo el confucianismo y el taoísmo. El taoísmo tiene que ver con estas ya conocidas leyes del Tao, como aquello que no puede ser nombrado, lo que fluye constantemente, tiene que ver con el yin y el yang, y cómo hay... no es la imagen más simplista de yin y yang como lo bueno y lo malo, sino como el orden y el caos en ese constante redimensionamiento mutuamente, y cómo a través de esto se forma una armonía. De acá nace un concepto actual que se llama la sociedad armónica, que justamente va promoviendo intensamente desde la gestión de Hu Jintao, perdónenme los pronunciamientos acá, más que nunca, que codifica implícitamente ciertas directrices constitucionales del bienestar general, reactualizando directamente el principio confuciano del Ji, de la armonía. Armonía no como lo tenemos asociado occidentalmente como cierta pureza, curada de disarmonías y curada de desperfecciones o de caos. No, sino que la armonía justamente es la que casi dialécticamente, por eso también ya hay como cierta cercanía con Marx, que va a ser otro de los pilares fundamentales filosóficos que van a tomar, que aparte, paréntesis, todo esto está en la Constitución china.
sea, es como si le dijera que las leyes están basadas en esto. Bien. El filósofo contemporáneo Lin Se-hao, en su obra que se llama La historia del pensamiento chino antiguo, si no me equivoco, argumenta justamente que China se despliega sobre un pragmatismo relacional. Y acá es fundamental tener en cuenta que este matiz de relacional es fundamental, porque, valga la redundancia del fundamental, porque el pragmatismo occidental, que surge sobre todo a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que tiene como autores de referencia a Peirce, a William James, a John Dewey, tiene como estructura alejarse de como visiones y un rechazo a los principios más absolutos e inamovibles, que es lo que sería el antifundacionalismo, el fababilismo, que tiene que ver con que toda creencia es provisional e irrevisable, y el instrumentalismo, este es el central, que tiene que ver que las teorías no son reflejos de la realidad, sino solamente como formas de operar en ella, ¿no? Entonces hay una primacía total sobre la acción, por eso es una corriente que prima sobre todo la cuestión ética como entendida, como la pregunta de cómo debería actuar el humano y qué hay que hacer, cómo actuar, etcétera, y qué valores tener respecto a esto. Entonces se centra mucho en la primacía de la experimentación y el método, y la diferencia que hay con este pragmatismo occidental y que este autor Li Se-hao resalta es que al ser relacionista lo que hace es mover la idea occidental del individualismo, en donde esta acción y todas estas cuestiones son en beneficio de uno mismo y el qué debo hacer yo como individuo, a que nace muy de la matriz ilustrada occidental, a un tipo de concepción del sujeto ya en un entramado, y por lo tanto que va a estar orientado más a la cuestión comunitaria y a los deberes recíprocos. Como veremos, todas las indicaciones que podemos tener en orientación filosófica respecto de las influencias en China tienen que ver mucho con esto, porque aúna dos conceptos centrales, que es el pragmatismo, es una acción salida de los ideales de cuál debería ser, sino en qué debemos hacer ahora, qué podemos hacer ahora, y el otro que es esta cuestión más comunitaria. A su vez también van a tomar mucho de Marx, sobre todo el tema de la contradicción como motores. No me acuerdo si es Mao Zedong que amplía de hecho esta misma teoría y especifica como 4 o 5 contradicciones, o sea, lo expanden, pero la van a reapropiar, hay muchas cosas. Central es el tema de los medios de producción pertenecientes al pueblo. Eso es una idea central en la que se va a basar toda la construcción china. Bien, el país atravesó lo que se denominó el siglo de la humillación, que va desde más o menos 1800 hasta 1949, momento en el cual, por medio de una revolución, se funda unos años antes por un movimiento intelectual, el Partido Comunista Chino, en 1921, sobre todo justamente por ciertos sectores intelectuales que empiezan a pensar en torno a esto, pero en 1949 se lleva la revolución a cabo, revolución dada justamente a las invasiones coloniales, sobre todo la de Inglaterra, pero también estaban presentes mínimamente Francia y Alemania. Y este siglo de la humillación es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lo más sorprendente de todo lo que vamos a ver de China es que viene de acá. ¿Y qué pasó en estos años? La pobreza era extrema. Cuando digo extrema es que la gente no tenía para comer. La cuestión de la producción agropecuaria interna y de agricultura era muy débil.
los sectores marginados eran intensos, había grandes niveles de drogadicciones, sobre todo el opio, las guerras del opio, que son puestas justamente por los ingleses como una forma de desestabilizar la región. La cuestión es que estaban miseria grande. Y además, por el tipo de cosmovisiones que tienen estas sociedades chinas a lo largo del tiempo, va a sentirse como el siglo de la vergüenza, además. Va a dejar una gran marca eso. Bien, entonces tenemos tres figuras centrales. Mao Zedong, que es el primero de todos, que instaura bases fundacionales para la República mediante un esquema de estatista centralizado y de planificación de la economía estrictamente por el Estado. Va a sentar estas bases, las cuales se van a continuar. Todo lo que diga se continúa, no es que... Porque también ya empiezan a haber lecturas donde Deng Xiaoping, que es el siguiente, introduce la apertura y la reforma, y parece como que desde la década de 1970 como si se hubieran hecho capitalistas. Esto es falso, porque sigue tomando las mismas directrices de Mao Zedong, y esto lo va a hacer todo el Partido Comunista. Tienen continuidades totales, solo que van agregando elementos y van viendo justamente en base a su pragmatismo qué es lo que conviene y qué elementos pueden ir a medida que crecen, a medida de que van desarrollando distintos elementos, qué les conviene. El movimiento que hace Deng Xiaoping se lo puede sintetizar en una máxima popular que dijo, que es: no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones y que tenga los ojos rojos. Incorpora herramientas de mercado de corte liberal para generar prosperidad, atribuyendo cierta relocalización de empresas multinacionales. Sobre todo, es como que básicamente hace una invitación a estas empresas multinacionales a que aprovechen la base de mano de obra barata y el esquema agresivo de transferencia tecnológica, convirtiendo a China justamente en la fábrica del mundo. Esta es los siglos de fábrica del mundo, que es como incluso actualmente se la sigue considerando a China. No es más así, por lo menos no en este sentido, porque en este momento era más pasivo, aunque estaban justamente esta transferencia tecnológica, me refiero a que no, y por esto no es capitalismo puro y duro, porque siempre va a estar en las directrices de lo que el Estado convenga, y además van a estar siempre con pautas de lo que se llama las firmas chinas, creo que se le llamó, que era básicamente que la empresa debía transferir su saber cómo, es decir, cómo generaban, qué matrices tenían las empresas, cómo hacían que funcione y un montón de etcéteras, que fue fundamental y es fundamental para entender cómo incorporan allí mucho de lo que será fundamental justamente para desarrollarse posterior a eso y generar una independencia y autonomía, que es a lo que apuntaban mucho, que se termina consolidando finalmente con el gobierno de Xi Jinping, el actual presidente, que asume el liderazgo en 2013, consolidando justamente la síntesis en donde se preserva tanto el control central del Estado orientado a la producción y la economía. Por eso, una de las definiciones técnicas que da un politólogo chino, que no me acuerdo su nombre, dice es una economía de mercado con orientación socialista. ¿Sí? Bien. Se va a situar mucho la cuestión de la ciencia y la tecnología como punta de núcleo del desarrollo de la nación. Sobre todo en este último periodo, es igual de vuelta transversal a todos, pero sobre todo están en esto. Bien. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la estructura del Estado y por qué hay una primacía de la política acá? Voy a leer una frase que me anoté, una cita textual de la Constitución de la República China, que dice así: bajo la dirección del Partido Comunista Chino y la guía del marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, la triple representatividad, el concepto científico del desarrollo y el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para una nueva era, el pueblo chino de todas las naciones
de todas las nacionalidades, continuará adhiriéndose a la dictadura democrática popular y a la vía socialista. Esta es como una sentencia que va a resumir mucho de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a ir igual tranquilos, vamos a ir desarrollando los distintos puntos porque es un condensado total, por eso la cito. Pero bueno, frente a las concepciones occidentales que interpretan al sistema internacional desde la preeminencia de los factores financieros, la característica definitoria del imperio floreciente de Chino es que la política la conduce a la economía y no al revés. El principio capitalista por preponderancia es que la economía tiene que ser de libre mercado y que por lo tanto la política queda al yugo de la economía. Bueno, acá se invierte. Para ilustrar este paradigma se traza un contraste simbólico con Occidente, que va desde Estados Unidos como un conglomerado tecnológico a el orden chino. Pero, ¿cómo funciona entonces el partido? ¿Y cómo es el acceso a los cargos? Bien, tiene principios meritocráticos. Y uno, medio desinformado, podrá decir, pero la meritocracia no es parte de la que asume el capitalismo. Bueno, esto es una meritocracia real. Acá es realmente el que la hace bien la gana. ¿Por qué? Pensemos que el Partido Comunista Chino cuenta con aproximadamente como 96.000 millones de afiliados. Es una especie de élite de cuadros políticos altamente formados a través de escuelas específicas de formación teórica y evaluación mediante exámenes constantes. Para llegar a los cargos uno tiene que formarse muchísimo. Además, está vinculado con la promoción de la praxis, es decir, el ascenso dentro de la estructura partidaria exige la validación empírica. Gestión de problemáticas gubernamentales reales. Por ejemplo, el criterio de promoción de los cuadros destinados a vivir y liderar procesos de desarrollo y cooperativismos en zonas rurales. Xi Jinping, por ejemplo, estuvo en zonas rurales en donde se empezó a forjar como político y generó resoluciones a problemas que tenían esas zonas. Recordemos que aparte China tiene una extensión vastísima y uno de los primeros, y que sigue siendo medio uno de sus problemas o focos, es que hay muchas zonas rurales. De hecho, en el periodo de Deng Xiaoping hubo una fuerte traslación de las zonas rurales hacia las grandes urbes, pero siguen encargándose de poder gestionar todos los problemas de esto. Entonces, hay una fuerte, podríamos decir, una fuerte filtración de estándares de exámenes constantes. Hay una vinculación a la praxis, a lo que realmente hayas hecho, y hay un criterio federal del liderazgo. Esto quiere decir que, bajo la conducción del Poder Ejecutivo de la Nación, es un requisito sine qua non, o sea, no hay alternativa, haber gobernado y administrado con éxito múltiples provincias, que va muy de la mano de lo que decía antes, ¿no? Coronando dicha trayectoria generalmente en distritos de alta complejidad económica como la municipalidad de Shanghái. Bien, eso es en cuanto a cómo se manejan internamente y cómo formar parte del gobierno. Las elecciones acá son desde estas mismas zonas rurales. Se elige algo así como lo que para nosotros sería un intendente. Tiene otro nombre, no me acuerdo cómo le llaman ellos, pero es el representante de un poblado o una ciudad pequeña que, a través de justamente sus praxis en el mismo lugar y demostrando que es bueno empieza a ascender. A partir de allí hay miles y miles de escalas, es muy nivelado, por eso es súper meritocrático, y se empieza a ascender a través de el voto de los mismos internos del partido. De hecho, como decía, el presidente actual
escaló y empezó desde bien de abajo. Es el verdadero hacerse de abajo. Bueno, el modelo económico. Un punto de inflexión es el 2008. Porque en la famosa crisis financiera internacional, que sobre todo se denota con la quiebra de Lehman Brothers, que obligó a China a configurarse en su inserción global. El Estado implementó la denominada economía dual a partir de acá, que es un esquema orientado a robustecer el mercado interno para blindarse justamente estos vaivenes y las crisis financieras globales, que son constantes. Hay un periodo de 30 años que Marx había denominado que se cumple bastante. La otra más conocida y también fuerte, así como la de 2008, fue la de el crack de 1929, pero hubieron otras en el medio. Bueno, las empresas globales ya no miraban a China únicamente como una plataforma de manufactura barata, sino que como su principal mercado de consumo final. Hay un cambio ahí respecto a la perspectiva de las empresas hacia China, ¿no? También hay otro quiebre en 2015 de el hecho en China al creado en China, donde en este año se delineó en el gobierno el plan estratégico de el Made in China, el famoso Made in China, que ahora está en todos lados. Bueno, fue planificado eso, no fue un accidente. Las metas se habían fijado justamente para 2025, las cuales se cumplieron y por demasía. Una premisa de transicionar del ensamblaje manufacturero a la creación intelectual y desarrollo tecnológico propio. Es decir, no solamente terminar de producir algo, sino crearlo como tal. Este plan se identificó con una inversión inicial de aproximadamente 100 sectores estratégicos, incluyendo inteligencia artificial, computación en nube, las tecnologías de 5G, posicionamiento satelital autónomo, el sistema de Beidou, creo que se llama, y por último, el liderazgo en patentes y eficiencia. Esto es central también. Bueno, yo me canso de decir central porque hice una síntesis, intenté ser lo más sintético posible porque hay muchos elementos muy importantes y no quería dejar ninguno fuera. Igual me van a quedar por fuera, déjenmelo acá abajo en los comentarios. También escucho críticas y todo lo que quieran hacer. Me parece interesante este tema para debatir. Siguiendo, entonces decía, las patentes. En 2018 China se consolidó como la nación que registra la mayor cantidad de patentes tecnológicas anualmente a nivel global. En términos netos siguen siendo mayores en otros países como Estados Unidos, me parece. Corríjanme este dato también. Pero, según tengo entendido, son a nivel de eficiencia, es decir, en relación a cuánto invierte y cuánto producen, cuánto les renta esa inversión, eso estoy seguro, son los que mayor eficiencia tienen. Como para ir derribando otro de los mitos, que es que el Estado comunista es estatista y por tanto poco eficiente y demás, ¿no? Si bien Estados Unidos, como decía, mantiene el volumen, ellos tienen mayor eficiencia. Bien. Ahora, hay una cuestión en torno a la cosmovisión geopolítica y la inserción a nivel internacional. Hagamos una diferencia de paradigmas, ¿no?, entre Estados Unidos y China. Las potencias occidentales, históricamente Inglaterra y posteriormente Estados Unidos, han ejercido una visión geopolítica de carácter imperial, orientada a universalizar sus propios valores e imponer estrictamente las condiciones políticas y económicas de los estados hacia los estados periféricos por medio de organismos multinacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. En contraposición a esto, la diplomacia china promueve justamente un enfoque más multilateral, que proscribe el uso de sanciones unilaterales y bloqueos, algo muy característico de Estados Unidos. Además, se rige por un principio de beneficio mutuo y respeto irrestricto a los modelos del desarrollo interno de cada pueblo. No les interesa el colonialismo, en términos simples. Y dicho en un apotegma, lo que caracteriza al capitalismo es la privatización de las ganancias y la sociabilización de las pérdidas. Es decir, cuando una empresa gana, queda para la empresa. Sobre todo se va a
ir concentrando en manos de algunos pocos, porque ni siquiera es la empresa en el sentido de todos los que trabajan en la empresa y hayan sido parte del proceso que generó las ganancias, sino únicamente sobre todo, mientras más alto, más concentración, ¿no? Y sociabilización de las pérdidas. Esta es la parte más fundamental, porque si estamos de acuerdo que aunque las pérdidas sean de la empresa, las ganancias sean de la empresa porque las generó, entonces si la empresa se funde, que se funda y que se haga cargo de lo que perdió, fue su... Bueno, no funciona así. Las pérdidas las terminan pagando los mismos trabajadores. Como se vio en el 2008, que las crisis fueron salvadas, los grandes bancos fueron salvados por el Estado norteamericano con la recaudación de los impuestos a sus propios a su propia sociedad. Por lo tanto, la crisis la pagan los trabajadores. Esto no va a ser así en China. Además hay una iniciativa de la Franja y la Ruta. Esto es, hay herramientas de proyección geopolítica en China que conciben una actualización de la antigua Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda fue una ruta muy conocida por un tratado comercial muy extenso y incluyendo llegaba hasta Europa por Medio Oriente. Históricamente es de las rutas comerciales más importantes y China tenía mucho que ver en eso. De hecho, todo lo que es cerámica china y otros artefactos del tipo, creo que incluso la imprenta, llegan por medio de esta ruta de la seda. Ruta de la seda es justamente porque uno de los principales elementos transportadores era la seda propiamente dicha. Bueno, a diferencia de las iniciativas occidentales, como el Plan Marshall, que supuso fuertes condicionamientos de subordinación política, colonialismo pleno, la Franja y la Ruta operan más bilateralmente sobre países soberanos que determinan sus propias necesidades de infraestructura. Para que nos demos una idea del nivel de esto, a nivel de infraestructura y sus inversiones, son 10 veces superiores a las del Plan Marshall. Y cuenta con una adhesión de más de 140 países. Otra cuestión es el rol de los BRICS. BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que es el último en incorporarse. Y ahora se los llama BRICS Plus porque tienen un montón de otros países, tanto adheridos como socios o algo así. O sea, están en dos categorías distintas. Pero tiene que ver con algo que inicia por lo que una inversionista, la Goldman Sachs, denomina a partir de la crisis de 2008, que estos países que integran los BRIC, todavía no estaba Sudáfrica, eran los BRIC, incluía a México me parece, eran como los países con mayor potencial de desarrollo y por lo tanto en los que más convenía hacer inversiones en ese tiempo. Después de esto, estos países se dieron cuenta que les convenía formar un bloque como tal y dicho y hecho se formaron como un bloque, hoy contando con planes como por ejemplo generar su propia moneda, mecanismos de financiación y arquitectura internacional, entre muchas otras cosas. Es una especie de alternativa a la OTAN, ¿no? Algunos datos fundamentales sobre China, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la demografía y los sectores medios. Con una aproximada población de 1.440 millones de habitantes, el segundo país más habitado de todo el mundo, después de India, posee un mercado interno de 400 millones de personas integradas en sectores medios. Es una cosa increíble. Además de eso, proyecta para dentro de 10 a 15 años duplicarlo, o sea, tener 800 millones de personas en sectores medios. Y esto es un dato interesante también para pensar cómo ellos planifican su economía, lo que les permite
hacer cosas como, por ejemplo, que ahora a propósito generaron su crecimiento. Se dieron cuenta que, sobre todo a finales del siglo pasado, crecieron mucho y esos crecimientos tan abruptos generan como una brecha muy grande. Hoy China cuenta con muchísimos millonarios. Y como apuntan al bienestar general del pueblo, se dieron cuenta que les convenía bajar un poco su crecimiento con fin de poder asistir un poco más las demandas, sobre todo sanitarias, de derechos laborales y de vivienda. Y otros factores también. Aparte de esto, hizo cosas como la erradicación de la pobreza extrema. En 2021 se declaró la erradicación, confirmado y validado por la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Monetario Internacional, me parece que también chequeó estas estadísticas, eliminando a 800 millones de personas de la línea de la extrema pobreza. Es una cifra tremenda. Esto se da como dije, se consolida en 2021 y se toma el periodo iniciativo como en 1981. Son en un periodo de 40 años. Son logros, digo, pensémoslo, asimilémoslo, son logros tremendos. Además de esto, para esas mitigaciones de las asimetrías, como les contaba, reducen su crecimiento, que venía siendo de un 8 a 9%, a un 5 o 6% anual. Para esto, sus objetivos explícitos de desacelerar cuentan con el desarrollo en infraestructuras hospitalarias, vial y universitarias en las provincias del interior. Además de esto, van a contar con los planes quinquenales, que tiene que ver con que, a diferencia de las democracias típicamente occidentales, ellos no tienen que sumirse a 4 años, que viene el siguiente, te cambia todo y te deshace todo lo que había hecho hasta el de recién, sino que pueden habilitar el pensamiento a largo plazo y proyecciones reales. ¿Qué quiero decir con proyecciones reales? Si uno ve los planes quinquenales y los logros formalizados y realmente hechos de estos mismos planes a lo largo del tiempo, los cumplen. Es impresionante. Van cumpliendo todos los objetivos que se van imponiendo. Piénsenlo 2 segundos. Si sus candidatos actuales cumplieran con todas las metas que les proponen en campaña. Bien. Ahora vamos a pensar a nivel más macro. ¿Qué quiero decir? Esto era una breve presentación de algunos elementos para pensar China hoy y la conformación de China en general. Pero ahora me interesa ir al plano de cómo es que asciende una potencia hegemónico político económico de esta manera. Y si empezamos a analizar Estados Unidos, vemos que comparten bastantes cosas. Por ejemplo, ningún hegemón ha logrado dar un salto económico, ya sea agrario o de la periferia, de una economía agraria o de la periferia, a una potencia industrial sin un mecanismo de estructura, de comprensión y explotación intensiva de la fuerza de trabajo humana. Es decir, en ambos estados imperiales, llámenlo como quieran, uno de los factores fundamentales es el trabajo humano. En Estados Unidos, la institución de la esclavitud y el trabajo inmigrante fueron fundamentales. En el siglo XIX no fue el libre mercado abstracto el que consolidó esto, sino teníamos por un lado el sur algodonero, que en base a la esclavitud de las plantaciones proporcionaba materia prima, el algodón, a costo de producción prácticamente cero. Esto no solo alimentó la revolución industrial textil de los estados del norte, sino que integró además a Estados Unidos en finanzas globales, ya que justamente el algodón era la principal
fundamentaba el crédito en las bolsas de Londres y de Nueva York. Le daba como cierto respaldo, tal como documenta Steven Becker en Empire of Compton. Creo que era así el nombre del libro. Corríjanme todos los datos, porque bueno, a veces uno le erra. Y por otro lado teníamos el norte manufacturero, que se nutrió de grandes oleadas sucesivas de mano de obra inmigrante y dispuesta a aceptar cualquier tipo de salario de subsistencia en minas de carbono, además de siderurgia y el tendido ferroviario continental. A partir de estos dos polos es que empieza a generarse el conflicto respecto a la abolición de la esclavitud, que termina ganando el norte, llamado la Unión, y por eso termina siendo Estados Unidos, ¿no? Pero el norte, que se caracterizaba por una fuerte industrialización, no hubiera podido subsistir en realidad sin lo que durante un tiempo aportó el sur. Esto es fundamental. Bueno, entonces tenemos ahí dos manos de obras que fueron fundamentales. El caso de China no es distinto, o sea, es distinto, pero sigue manteniendo el mismo elemento común. Hay un paralelismo medio laxo que se suele denominar fase manufacturera china como esclavitud de su pueblo, ¿no? En términos macroeconómicos y demográficos, se definiría mejor como la comprensión institucional del salario relativo y la explotación de la fuerza del trabajo migrante interna. Por un lado tenemos el sistema Hukou. Este registró justamente la residencia en donde se dividió legalmente a la población urbana y rural. Cuando se dio la apertura económica, se permitió a cientos de millones de campesinos migraran justamente de las zonas económicas especiales a la costa. La llamada población flotante. Después nos vamos a meter un poco en eso de zonas económicas especiales porque también es central. Y a su vez hay cierta ventaja estructural. Estos trabajadores carecían de derechos de acceso a la salud, educación o vivienda en las ciudades. Esto permitió a las empresas transnacionales y estatales mantener los costos operativos extraordinariamente bajos durante 3 décadas. El Estado lentamente fue absorbiendo la plusvalía de esta masa laboral para financiar la misma infraestructura y el desarrollo tecnológico ulterior, ¿no? Como contrapunto histórico, ¿no? Imperio Romano. Y acá están todos los hombres, los memes del Imperio Romano, todos pensando. Bueno. La economía del Imperio Romano fue un sistema bastante rígido y dependiente de la producción esclava también. Hubo una gran expansión militar de la República y el Imperio, que tenían como objetivo capturar los millones de esclavos para alimentar los latifundios de la península itálica y las minas de Hispania, permitiendo así que la élite patricia liberara justamente el capital para la arquitectura monumental, la pronunciation, el ejército profesional y la burocracia estatal, ¿no? Acá hay un término que me parece muy importante, casi un axioma de la historia económica, que lo piensa Alexander Grechkovrov. Perdón, su apellido es ruso, nacido en Rusia, nacionalizado estadounidense, historiador, que es el de la ventaja del rezagado. Tiene que ver con cómo los imperios emergentes no inventan la pólvora de cero, por decirlo metafóricamente. ¿Qué quiero decir? Que van absorbiendo, copiando y extrapropian, o sea, se reapropian sistemáticamente el conocimiento de la potencia declinante, o sea, la que está en las antípodas en ese momento, ¿no? Algo que hizo China con Estados Unidos, porque dicho por ellos mismos, gracias a que, bueno, ahí históricamente hay un conflicto entre Rusia y Estados Unidos, entonces vio Estados Unidos como una ventaja alimentar básicamente a China, de donde China pudo absorber mucho de su saber cómo, esto que decía antes, que bueno, le terminó saliendo el tiro por la culata un poco, pero bueno. Después también hay otro factor fundamental que es el tema de la expansión territorial.
Todos estos no son meros países-nación por lo general. Suelen tener una característica de estados-continente casi, por sus tamaños. Piensen en Estados Unidos, piensen en China, piensen en Inglaterra, porque Inglaterra en sí mismo no es tan grande, pero pensemos que Inglaterra, cuando fue hegemonía, tendríamos que contar prácticamente todas las tierras coloniales que tenían. Y si contamos las tierras coloniales, Inglaterra en ese sentido fue, creo que de los estados-nación más grandes de toda la historia. Bueno, Estados Unidos tuvo una expansión y una unificación bastante violenta. Lo hizo a través de la doctrina de lo que llamaron el Destino Manifiesto, que era una declaración cuasi religiosa, como si ellos fueran el pueblo elegido. Bajo eso justificaron el desplazamiento de naciones indígenas por medio de genocidio y la anexión militar de la mitad del territorio mexicano en 1848. Adquirieron así una masa muy crítica de recursos naturales, como tierras fértiles, carbón, petróleo, protegida por 2 océanos encima. Y China se consolidó su escala imperial a través de la integración de regiones periféricas estratégicas como son el Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior. Con esto aseguraron lo mismo: recursos minerales, fuentes de agua y sobre todo profundidad estratégica frente a otras potencias rivales. Eran territorios estratégicos en cuanto a qué permitían y qué enlazaban, ¿no? A través de eso. Sobre todo creo que el Tíbet fue fundamental en ese sentido. Bueno. Además, ninguna de estas potencias alcanzó la cúspide global practicando un libre comercio. Falso si creen que el capitalismo estadounidense o inglés se fundamentó en el libre comercio. Totalmente falso. Ambos súper proteccionistas, ambos súper estatistas. Después de haber destruido todo tipo de competencia, ahí sí se lanzan a algo así como libre mercado. Igual no termina de existir el libre mercado, porque si vos tenés una crisis en donde se te funden las empresas privadas y el Estado sale a salvarlas, permíteme dudar si eso es libre comercio, ¿no? El modelo que llevó a cabo la fundación en Estados Unidos fue el de Alexander Hamilton, un célebre informe sobre las manufacturas en 1791. Fue el primer secretario de Tesoro estadounidense que diseñó justamente el sistema americano, que argumentó que para competir con fábricas británicas, sobre todo, el Estado debía imponer aranceles altísimos, eran de un promedio de 40-50%, y por tanto fue muy proteccionista, permitiendo justamente unos monopolios de acero, petróleo y ferrocarriles detrás de estas murallas arancelarias. Y bueno, el Partido Comunista Chino hizo lo mismo. Voy a nombrar algo porque es obvio que también surgió en un cierto proteccionismo, es comunismo, ¿no? Como estamos diciendo, pero hay algo central que son las empresas de propiedad estatal, las ZOEs, que tienen que ver con lo que decía antes de zonas económicas especiales. Las zonas económicas especiales tienen que ver con una estrategia de que no es que se abrieron y cualquier empresa podía hacer cualquier cosa en el país. Habrían ciertas zonas específicas que usaban como laboratorio. Por decir, agarraban una ciudad, Shanghai, y decían: acá vamos a hacer una implementación de abrir para empresas de tecnología. Y si funcionaba o funciona, lo trasladan ahí al resto del país. Es eso, son mini laboratorios. Y las empresas de propiedad estatal tienen que ver con justamente, por ejemplo, una de las cuestiones centrales, creo que esto es frase de Xi Jinping: las viviendas son para vivir, no son para especular. Es decir, hay ciertos sectores que se reservan, incluso en su apertura económica, que se reservaron siempre para el control del Estado, puro y neto. La especulación
respecto a la vivienda no está permitida. No hay empresas privadas que tengan dominio sobre esto. Bien, ¿cuánto vamos de tiempo? No, lo hice bastante más. Eran bastantes páginas, la verdad que lo hice bastante rápido. Bueno, a partir de acá yo tenía planeado hacer como un corte. Y por lo tanto voy a dejarlo en 2 videos distintos. El siguiente video va a tratar de los elementos simbólicos y el ecologismo. Este para mí es la cuestión central de por qué es tan importante saber algo mínimo de China y qué está pasando. Así que nada, los invito a que vean el próximo.